Que Dios te bendiga de una manera muy grande y muy especial. Yo soy Aracelis. Hoy estamos en enseñanza. Vamos a estar impartiendo una palabra poderosa, maravillosa, que nos entregará el Señor Jesús en esta madrugada. Vamos a la palabra de Dios, al capítulo 4 de Mateo. Y empezamos leyendo algo que parece increíble, pero que es totalmente cierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces el Señor Jesucristo fue llevado, escuche bien, él fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás. Increíble. Cada persona que viene a Cristo, que es cristiana, no religioso, no religiosa, cristiana, que viene a Cristo y se convierte y se arrepiente, tiene una palabra. Dios le da una palabra, por decirlo así, porque Dios te da muchísimas palabras. Dios va tratando contigo a lo largo de toda tu vida y te va hablando muchísimas palabras, pero tú tienes una palabra en específica, Dios la va cumpliendo una por una, porque como dice la palabra de Dios en Josué, no faltó una palabra que no se cumplieran de todas las promesas, de todas las palabras que Dios le hizo al pueblo de Israel de la mano de Josué en ese momento, ¿verdad? Pues tenemos esta palabra, pero antes del cumplimiento de esta palabra, antes de que venga ese día donde tú celebres que tu matrimonio fue restaurado, antes de que llegue ese día donde Dios te envía al ministerio, antes de que llegue ese día donde Dios te sane de esa enfermedad, antes de que llegue ese día donde se cumple el propósito de Dios en ti. Pareciera que estoy predicando, pero no, estamos enseñando en este día, así que tengo que bajar un poquito el volumen, ¿verdad? Vas a tener que pasar por el desierto. Vas a tener que, al igual que Jesucristo de Nazaret, pasar por el desierto. Y allí en el desierto Dios va a permitir que pasen muchísimas cosas. Va a permitir que Satanás utilice sus herramientas para ver si te puede hacer caer. Pero yo sé que tú vas a salir vencedor, vas a salir triunfadora en el nombre de Jesús. Porque si yo vencí, ustedes también van a vencer, dijo el Señor Jesús. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Aleluya. El verso 2: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice que el Señor Jesús tuvo hambre. Bueno, recordar que el Señor Jesús, a pesar de ser Dios, también era 100% hombre. Debemos saber lo que dice la palabra de Dios en Filipenses, que el Señor Jesús se despojó de su divinidad, se despojó de ser rey, se despojó de operar en el poder que tiene Él como Dios, para venir a ser siervo, para venir a ser un humano como tú y como yo, para operar solamente 100% hombre. El Señor Jesús se entregó totalmente a la disposición del Espíritu Santo. Por eso lo dijo y lo repitió en muchísimas ocasiones durante todos los evangelios, lo puede leer, que dice que el Señor Jesús dijo: no he venido a hacer mi voluntad. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y es lo que debemos de tener presente cada persona que viene a Cristo, que se convierte, que se arrepienta, cada cristiano, cada cristiana, cada seguidor, cada discípulo de Cristo debe tener esto pendiente, que no ha venido a Cristo para hacer su voluntad, que ya estamos muertos al pecado y vivos para Cristo. Estamos aquí para ser como el Señor Jesús, como nuestro Señor Jesús nos dio ejemplo, como nuestro Maestro. No hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre, o sea, a obedecerle. Y seguimos leyendo aquí, Mateo capítulo 4, estamos en enseñanzas. Y vino el tentador y le dijo, fíjese que el tentador es Satanás, oye cómo lo llama la palabra del Señor, tentador. Dice la palabra de Dios también en otra parte que Dios no puede ser tentado y que Dios no nos tienta tampoco a nosotros. Así que el único que te tienta, el tentador, como lo dice la palabra de Dios, es Satanás. Le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, y eso seguro que te lo dice muchísimas veces a ti, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes esto? Y si tú eres hija de Dios, ¿por qué tú no haces esto? Y si tú eres hija de Dios, ¿por qué tú no te dan ese trabajo? Y si tú eres hija de Dios, ¿por qué ya no eres lanzado? ¿Por qué no eres lanzado? ¿Por qué no te va bien? ¿Por qué no te pasa esto? Tentador, aleluya. Si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Satanás al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le respondió también con la palabra: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto de no solo de pan vivirá el hombre, estamos hablando en nuestra parte humana, en nuestra parte humana, en nuestra humanidad. Tenemos muchísimas necesidades como humanos. Nos da hambre, nos da sueño, tenemos necesidades de techo, de dinero para movernos, de tantas cosas. Y Satanás, mientras estás en el desierto, viene y se aprovecha y comienza a tentarte, a decirte: si tú eres hijo de Dios, ¿por qué tú no tienes trabajo? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué tú no tienes dinero en este día? Debemos saber de que, como el Señor Jesús dijo,
no solamente de pan vivirá el hombre, no solamente de cosas materiales, no solamente de tener un esposo, de tener una esposa. Hay muchas cosas que nos hacen falta muchas veces, pero no solamente de las cosas materiales va a vivir el hombre, no solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quiero decir que la palabra que Dios te dio, la palabra las palabras, la promesa, el llamado que tú tienes que aprender a esperar en el Señor y en el tiempo de Dios, y esa palabra se va a cumplir. No solamente de lo que tú estés viendo, porque a veces una cosa en tu proceso, nada de lo que tú veas se va a parecer a lo que Dios ya dijo de ti. Pero tú tienes que agarrarte, como hizo el Señor Jesús, agarrarte de esa palabra, de esa promesa que te dio Dios. Y que no solamente de tantas cosas materiales de esta tierra, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra, de toda palabra que Dios ha dicho, ha depositado sobre tu vida, sobre tu espíritu. Me voy al verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, otra vez, si eres hijo de Dios, si eres lavado con la sangre de Cristo, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, ¿por qué te pasan tantas cosas contrarias a lo que Dios dijo? Aleluya. El tentador: échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará, eso fue Satanás al Señor Jesús, acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tropieces con tu pie en piedra. Fíjese que el Señor Jesús fue tentado en 3 ocasiones y en las 3 ocasiones por supuesto venció, pero estaba pensando mientras estudiaba esta palabra que me dio el Señor, que yo no sé si Satanás tenía preparadas 3 tentaciones también para Adán, para que luego de haberla superado, pues haberle dicho vete y yo solamente voy a adorar al Señor, a Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Pero fíjate que en la primera, aunque no fue por Adán, sino por Eva, y después por Eva pues pecó Adán, la cuestión es que fallaron los dos. Pero fíjate que la misma tentación de comer se la puso este tentador a Eva, y la misma primera tentación también que le puso al Señor Jesús fue de la comida. Bueno, el que tiene oídos para oír, que oiga, y el que oiga, que entienda. Gloria al Señor. Pues bien, aquí en esta segunda le dice Satanás que te lances del pináculo porque los ángeles, y es verdad que la palabra lo dice. Aleluya, qué fuerte. El Señor Jesús le dijo que escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Tentar a Dios, ¿qué es tentar a Dios? Tentar a Dios, obviamente no somos locos para tirarnos. Jesús no era ningún loco para tirarse del pináculo, porque obviamente Dios lo iba a salvar. Pero que cuando tú haces las cosas a propósito, como probando a Dios no se prueba. Así como Dios no nos tienta, tampoco nosotros debemos tentarlo. Nunca pruebes a Dios. Nunca pruebes a Dios. Porque una cosa es decirle al Señor: Señor, dame una señal de esto. Si es tu voluntad, en humillación, en sujeción, en obediencia, en oración, en ruego, en obediencia, en temor de Dios. Decirle al Señor: Señor, yo creo que tú me des alguna señal. Yo lo he hecho muchas veces y el Señor me ha hablado, el Señor me ha contestado. Pero como retando, como un reto. Si tú eres Dios, dame esto. Si tú eres Dios, que cuando yo vaya allá, que yo consiga este trabajo. Si tú eres Dios, dame este esposo, ese que yo quiero, a Martín, a Juan, a Lucas. No tientes a Dios, no tientes a Dios, porque te va a ir muy mal. Y tenemos y eso, cuando viene a tu mente, de que tú quieres como que Dios haga las cosas como tú quieres, eso viene del tentador. Y recuérdate que si estás en el desierto, si tú quieres ver la promesa de Dios que se cumplan, si quieres salir triunfador, triunfadora de ese desierto, tienes que obedecer a Dios. Tienes que obedecer a Dios. Bien, seguimos leyendo aquí en Mateo capítulo 4, estamos en enseñanzas. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y ahí terminé ahorita. Otra vez y tercera vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice que el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. Cuando dice que vinieron los ángeles y le servían, acuérdense que el Señor Jesús tenía 40 días y 40 noches ayunando, que tenía hambre. Pero el Señor Jesús podía convertir las piedras en pan, pero no lo iba a hacer. Y en esto también quiero que me prestes atención y que te enfoques en esta palabra. El Señor Jesús podía convertir las piedras en pan, pero no era ni el tiempo ni la voluntad de Dios.
Aleluya. No era ni el tiempo ni la voluntad de Dios. Fíjate que luego que el Señor Jesús pasó las tres pruebas que le puso este tentador Satanás, dice que Dios mandó sus ángeles a que le sirvieran. Y yo no me imagino qué manjar, aleluya. Y ahora me llega a la memoria, me llega a la mente el Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando dice esta palabra de que ciertamente, cuando dice que Dios adereza una mesa delante de ti, lo que quiere decir es que Dios va a poner una mesa frente de ti, delante de aquellos angustiadores, delante del tentador Satanás, delante de los demonios, delante de todos aquellos que decían que tú no ibas a llegar, delante de todos aquellos que decían que tu ministerio no se iba a realizar, delante de aquellos que decían que te minimizaban, que te cualquierizaban, como dicen los mexicanos, que te ninguneaban, que decían que ese matrimonio no se te iba a restaurar, que tu hijo no iba a venir a los pies de Cristo, que tu esposo nunca se iba a convertir. Dios pone una mesa delante de ti con todos los manjares habidos y por haber, para vergüenza de aquellos que te querían avergonzar. Aleluya, para el disfrute tuyo. Y Dios mismo va a venir a servirte. Y déjame decirte una cosa, si el Señor Jesús le mandó cuervos para que le llevaran pan y le llevaran agua a Elías, el profeta Elías, yo no me imagino qué manjar puso Dios delante de la mesa del Señor Jesús, sino que no mandó cuervos, sino que mandó ángeles. También quiero decir en esta enseñanza de que nosotros somos humanos, como Jesucristo vino a demostrarnos de que Él se hizo igual a nosotros, se hizo siervo. Nosotros somos un espíritu. Tú que me estás viendo eres un espíritu. Tienes un alma, que es donde se alojan tus sentimientos, tus emociones, tus pasiones, y vivimos en un cuerpo. Lo voy a volver a repetir. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y al igual que Jesucristo, vamos a ser probados, vamos a ser tentados por Satanás, pero tenemos que pasarle con 100 a Dios en el desierto. Tenemos que meditar en la palabra de Dios, tenemos que aprendernos la palabra de Dios, tenemos que siempre aprender a actuar con el carácter de Dios. Tenemos que aprender a actuar en la línea de Dios. Tenemos que tener nuestra mente llena de su palabra, como le dijo el Señor a Josué: medite mi palabra de día y de noche, porque tenemos que saber cómo le vamos a devolver a Satanás. Satanás, el tentador, que el Señor lo reprenda, pues trabaja mucho con nuestra mente, y algo muy importante, algo muy interesante que quiero decirte en esta enseñanza, es que si te fijas en las tres pruebas, en las tres tentaciones que le puso Satanás al Señor Jesús, en ningún momento Él lo empujó a que lo hiciera. El diablo está limitado con nosotros. Él está limitado. Él no puede hacer que tú hagas cosas. Él te persuade. Él trata de persuadirte. Él trata de convencerte para que tú desobedezcas a Dios, para que tú hagas las cosas en el tiempo de Dios. No te muevas de donde estás, te dice el Señor en esta hora. Yo no sé con quién Dios está hablando. No te muevas en esta hora, sigue permaneciendo en obediencia. Acuérdate que el Señor Jesús tenía el poder para transformar las piedras en pan, pero no era ni el tiempo, ni era el lugar, ni era la voluntad de Dios. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no he venido a hacer mi voluntad, y otra vez lo repito, como dijo el Señor Jesús, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre. Y todo cristiano, toda cristiana, toda persona que es lavado con la sangre de Cristo, toda persona que su nombre está escrito en el libro de la vida, debe vivir en esta tierra como vivió el Señor Jesús, en obediencia, y decirlo a bocas llenas: yo no he venido a Cristo para hacer mi voluntad. Yo estoy muerto al pecado. Yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Esto que te quería decir, Satanás solamente te persuade, y esto yo quiero que se te quede en tu corazón y se te quede en tu espíritu, de que Él te va a estar tentando durante todo el desierto, y se va a ir, pero también va a regresar. Esta batalla es una batalla diaria. Él va a tratar de persuadirte para que tú te salgas de la voluntad de Dios, para que tú quieras hacer las cosas en tu tiempo, para que tú quieras hacer las cosas en tu manera. Y esto es una enseñanza, pero aquí estoy pues sintiendo la presencia del Señor, y parecería que es un mensaje, pero Dios quiere decirte esto en este día: no te dejes persuadir por Satanás. El Espíritu Santo de Dios está contigo. Jesucristo estaba solo en el desierto. Dice que fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás, pero ahora tú tienes todo el poder de la deidad, habita en ti, porque en ti habita el Espíritu de Cristo. Y Jesucristo te dice en este día: no te dejes persuadir por el tentador. No te dejes persuadir. Dios quiere que tú pases el desierto y que lo pases en 100, porque luego viene tu victoria, luego viene la bendición, luego viene la abundancia, luego vienen todas esas palabras
cumplidas, porque dice la palabra de Dios que la palabra de Dios no torna atrás vacía. Jesucristo es la palabra. Jesucristo es la palabra y Jesucristo lo crucificaron, como publicaba en otros días, lo crucificaron, le pusieron una corona de espinas, lo mataron, fue al infierno, pero aún muerto en el infierno, dice que entró en la casa del hombre fuerte, porque Jesucristo es el hombre más fuerte, le quitó el botín, venciendo la muerte, venció al diablo, subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. En el mundo van a tener aflicciones, dijo el Señor Jesús, pero confíen, yo he vencido al mundo, yo me despojé de mi deidad. Yo vine a actuar, a operar como siervo, 100% humano, como tú. Y yo vencí. Y si yo vencí, dice el Señor Jesús, te dice en este día, tú también vas a vencer. Así que fíjate, y debemos de ser muy cautelosos y muy cuidadosos, muy cuidadosas, cristiano que me estás viendo, ¿verdad? A través de este video, de esas tentaciones que te vienen a través de los ojos, como dice la palabra de Dios, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, porque lo único que está santificado es nuestro espíritu, y por eso es esa lucha de la que hablaba el apóstol Pablo, que ya nuestro espíritu santificado no se quiere calar, no quiere seguir haciendo esas cosas que hacíamos antes, pero el tentador te sigue persuadiendo. Y recuerda que quien toma la decisión al final eres tú, de pecar o no pecar, de irte fuera del tiempo de Dios, de salirte de la voluntad de Dios. Hoy oro al Señor, oro al Padre en el nombre de Jesús, para que no te salgas de su voluntad, para que no te salgas de su tiempo, para que no te salgas de su propósito y para que Dios te dé la victoria en este día. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Comparte esta palabra con alguien más, con los hermanos en Cristo, para que seamos todos edificados. Bendiciones.